Damos gloria a Dios por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. La palabra de vida de Dios nos instruye, nos fortalece, nos llena del aliento necesario para seguir. Es la luz que alumbra nuestro camino. Aunque hayan tinieblas en tu vida, aunque hayan muchas veces opresiones, oscuridad que no te deje ver, la lámpara del Señor es su palabra. Nos da la guianza, la instrucción para poder caminar y seguir, para poder avanzar como conviene en el llamado de Dios y en el propósito. El texto de la palabra del Señor para el día de hoy es Génesis 32. En el versículo 22 encontramos la historia de Jacob cuando lucha con el ángel en Peniel. Cansado, viene de un trato duro, de un tiempo difícil que él vivió, donde fue quebrantado, un tiempo donde sufrió amargura, donde sufrió traición, donde sufrió engaño. Llega el momento donde se encuentra cara a cara con el Señor y allí, cansado de la situación que había vivido, agobiado por las muchas aflicciones que él había tenido, de cargas duras y difíciles, se encuentra con el ángel y aquella noche batalla con él, aquella noche en la soledad allí. Él mira a aquel ángel y no lo suelta y le dice en el versículo 24, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Estaba cansado de la situación. Hemos estado cansados muchas veces de situaciones que hemos pasado que parecen insoportables, que parece que nunca fuesen a acabar, situaciones en las cuales nos vemos enfrentados, muchas veces cansados, agobiados de esa misma situación. Pero hay un lugar que es la presencia de Dios, donde nosotros debemos persistir, estar allí en su presencia, asirnos del manto de Dios, tocar el manto del Señor, y allí en medio de la turbación, en medio de la frustración, en medio de la situación, por dura que tú tengas, debes de saber que Dios te escucha, debes de saber que hay una bendición que Él tiene para entregarte. Simplemente Él quiere que tú perseveres, que tú avances sin importar nada, que tú le creas, que creas que Él es el único que puede bendecirte. Pueden abrirse muchas puertas, pueden haber muchas personas en las cuales tú puedes creer que de allí viene tu ayuda, pero el Señor quiere que tú sepas que solamente de Él viene tu bendición, la bendición perfecta, la que no añade tristeza ni amargura a tu vida. Persevera Jacob por aquella bendición, persevera Jacob allí, no se suelta de Dios, no se suelta de aquel que le puede bendecir, y cambia su carácter, cambia su nombre. En aquel momento el varón le dice, aquel ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que había vencido él, había vencido esa frustración que él sentía, había vencido, había obtenido, había salido de aquel Labán, había luchado ciertamente con los hombres, había sido probado en el trabajo, había sido quebrantado, había sido transformado su vida al luchar con Dios mismo, el Señor. Y esa lucha es algo de perseverancia, es una insistencia, es el asirse de Él y no soltarlo. Esa es la lucha, esa es la perseverancia que tiene grande galardón en los siervos de Dios. Porque todo aquel que persevere hasta el final,
ese será salvo, dice la palabra del Señor. Y allí fue mudado su carácter. Allí dejó de ser aquel Jacob brioso, aquel Jacob engañador, aquel Jacob tramposo, y se convirtió en Israel, que significa príncipe, en aquel varón de naturaleza espiritual, en aquel varón que conocía a Dios, que le había visto en medio de la turbación, en medio de su aflicción le había visto, y dejó una marca en su muslo. Jacob nunca más volvió a caminar igual. Se acabó ese caminar en el cual él andaba con sus propias fuerzas, y dejó una marca el Señor en su vida, como en tu vida y en mi vida. Ha dejado una marca Dios, para que nuestro caminar sea enderezado, para que nunca más volvamos a caminar conforme nuestros pasos, sino que caminemos en sus pasos, en su voluntad. Ya nunca más caminaremos conforme lo nuestro, sino conforme el Espíritu de Dios caminaremos. Por eso el Señor, después de aquella bendición, la vida de Jacob tomó un rumbo. Vino la reconciliación de Jacob con Esaú. Vino el Señor y empezó a ordenar muchas cosas en la vida de Jacob, y levantó un linaje. Levantó ese linaje que le precedería. Levantó ese linaje santo de propósito, dito de su mano, y en el cual se establecería el pacto eterno por medio del Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros pasamos adversidades, cuando nosotros pasamos aflicción, ciertamente el Señor está mudando en nuestra vida, nuestro caminar. Muchas cosas están quedando allí en medio de las luchas, de la aflicción. Mucha incredulidad, muchas cosas difíciles que ciertamente tienen que ceder de nuestra vida para que sea el Señor quien gobierne, sea Él el quien fundamente nuestra vida, y sea el pacto de Él sobre nosotros, y sea Él el que reine en nuestra vida. Vemos cómo Jacob fue transformado, cómo fue mudado en su naturaleza, porque la naturaleza del viejo hombre, de ese hombre engañoso y tramposo, ya no vendría a estar más en él. Ya vendría una regeneración, vendría un caminar nuevo en su vida, como Dios a ti y a mí nos da un nuevo caminar. Nada será en vano todo lo que has pasado, los procesos de Dios, porque ciertamente Dios te hará un hombre y una mujer perseverante en Él. Te hará un hombre y una mujer de fe que le cree, un hombre y una mujer de fe que le ama, Nunca más caminarás en tus obras y andarás como tú quieres, sino que caminarás con paso firme de su mano, y entenderás que el adherirte a Dios con perseverancia llevarás a cabo el propósito por el cual Dios te ha llamado. Que el adherirte a Él te traerá bendición sobrenatural, eterna, para ti, para tus generaciones, porque esa es la bondad y la misericordia del Señor con los hijos que ama, porque es la bondad y la misericordia de Dios para tu vida. Por eso no temas en aquel peniel, sino antes bien adhiérete del Señor, porque muchas cosas vienen de Él para tu vida, porque un renovar viene de Él para ti, para tu casa. Por eso adhiérete de Él, adhiérete a su presencia, porque Él dejará bendición tras sí. Nadie que permanece en la presencia de Dios sigue igual o camina igual. Es transformada su vida y es transformada su casa. Damos gloria a Dios por su palabra en el Señor Jesucristo. Amén y amén.